Damos la bienvenida vía Skype a Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Alcalde, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Janet, un gusto como siempre saludarle, un placer, gracias por el tiempo que nos dispensa. Bueno, la Corte Constitucional finalmente dio paso a la consulta popular antiminera que usted ha llevado adelante. ¿Cuál es su reacción frente a la decisión? Bueno, realmente estamos bastante contentos por esta determinación que se hizo, esta resolución, el dictamen favorable sobre las 5 preguntas que planteamos hace semanas atrás. No es nada más que el resultado de un trabajo que se ha venido generando a lo largo, no de un día, ni una semana, ni un mes, durante mucho tiempo atrás, incluso años, por parte de algunos colectivos, y que nosotros recogimos de la mejor forma posible a través del Consejo Cantonal, cuidando los detalles, cuidando los términos, cuidando el punto, la coma, las palabras, precisamente para evitar cualquier subjetividad que podría darse dentro de los considerandos y de las preguntas, y con base en eso la Corte Constitucional ha dado la razón de un trabajo técnico, un trabajo jurídico, un trabajo realmente muy bien elaborado por muchísimas personas acá de la ciudad de Cuenca. Ahora, las preguntas están dirigidas a la provisión de la minería de gran escala, pero no se habla nada de la minería de mediana y pequeña, ni tampoco se hace una parte o parte de su discurso es también combatir la minería ilegal. ¿Por qué? Bueno, la minería ilegal de por sí, al ser ilegales, hay que combatirla con o sin consulta, con o sin la posibilidad de que el pueblo se pronuncie. Esa la dejamos de lado porque esa no se puede permitir. En el caso de la minería a mediana escala, tendría que ser preguntas específicas, y justamente cuando hacíamos todo el proceso de control de constitucionalidad previo con los juristas especialistas en la materia, nos indicaban que el grado de especificidad era fundamental precisamente para conseguir lo que hemos conseguido, que es la aprobación. Si nosotros generábamos consultas adicionales, hubiésemos tenido alrededor de 20 preguntas, y eso podría en un momento dado haber causado también la cierta posibilidad de que no sea aprobado por una cantidad sumamente elevada de consultas o de preguntas. Por lo tanto, guardando la especificidad y empezando de la escala mayor, nosotros continuaremos hacia adelante con el resto de escalas que también obviamente generarán un impacto sumamente fuerte en el medio ambiente y sobre todo en esas zonas, porque aquí hay que ser claros, mi estimada Janet, no es que estamos en contra de la minería, absolutamente. Nosotros lo que decimos, en estas zonas delimitadas técnicamente, que son zonas de fuente de recarga hídrica, que son zonas realmente importantes para la ciudad de Cuenca, en esas zonas específicas son las que nosotros estamos haciendo la consulta para que no se dé la minería. De todas formas, yo entiendo su punto de vista técnico y lo que se ha tomado en cuenta para la elaboración de estas preguntas, pero si lo que se desea es precisamente proteger la ciudadanía o proteger el ambiente, proteger las fuentes de agua, en la práctica la minería mediana y pequeña causa muchísimo más daño en la práctica, es lo que se ha comprobado. Entonces, ¿estaría haciendo poco todavía? ¿O qué dice usted? Es un primer paso. Es un primer paso, Janet, no es el paso definitivo. Recordarle a la ciudadanía que nosotros también hemos trabajado de una manera integral. De hecho, también a través de ordenanza de primer debate hemos creado, estamos por crear las zonas de área de conservación de uso sostenible, ACUS, donde tenemos algunas zonas que se incorporarán, a la mayor protección posible, como Mazanga, Yocantana, Curiquingue y por supuesto el bosque protector de Machangara. Estamos trabajando en el PDOT y el PUS, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, que también es parte importante de la incorporación que en este momento la Corte Constitucional nos ha indicado para lo que serían las áreas de limitación. No es el 100% de lo que hubiésemos querido, esa es la realidad. Sin embargo, son pasos fundamentales en este cuidado integral que lo venimos trabajando desde el año pasado. Insisto, no es un tema de días, semanas o meses, peor aún, un asunto subjetivo o antojadizo. Es un anhelo y una aspiración del pueblo de Cuenca. Pero una vez más, la decisión del alcalde, esto es únicamente una alternativa que le estamos dando a la ciudadanía, que mediante consulta popular, de forma muy democrática, tomará la mejor decisión. El próximo año confiamos que el próximo año podamos tener en el proceso electoral esta consulta. Ahora, ¿qué ha hecho usted en el día a día? Usted dice que la minería ilegal no debe ser tomada en cuenta porque por supuesto es ilegal y debe ser combatida todo el tiempo, pero ¿qué ha hecho usted como alcalde de Cuenca para contribuir, colaborar con las autoridades encargadas específicamente de ese combate para poder ayudar a proteger a la provincia? Si esa es en el fondo su intención. Porque estuve averiguando, estuve investigando antecedentes, notas de prensa, y no hay publicaciones en ese sentido de su parte. Este es un interés que surge ya en este momento que luego le voy a preguntar por qué justo en este momento cerca de elecciones presidenciales.
Con el mayor de los gustos. Nosotros hace algo más de un año atrás proponíamos precisamente un cuidado integral de las fuentes de agua. No hablábamos exclusivamente de un tema de la minería metálica, hablábamos también del otro tipo de minería, áridos, pétreos, feldespatos, incluso la expansión de la frontera agrícola que ya al día de hoy viene generando realmente daños importantes en el ecosistema y sobre todo en las zonas de recarga hídrica. ¿Qué hemos venido haciendo? Por un lado, precisamente en el ámbito de nuestras competencias, generando todos estos mecanismos que nos permiten cuidar y controlar, por ejemplo, que esta expansión de la frontera agrícola no se llegue a dar de la forma como se ha venido dando en los últimos 5, 10, 15 años atrás, a través de proyectos de nuestra empresa de desarrollo económico, que son proyectos de agroecología, apoyo precisamente a los productores, capacitación, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, los controles, los operativos que de alguna manera se vienen dando y que obviamente son competencia de la Intendencia y del Estado ecuatoriano, nosotros en el ámbito de donde podemos coadyuvar, donde podemos complementarnos, también lo hemos estado haciendo a través del Consejo de Seguridad Ciudadana, a través del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, llegando precisamente a la ciudadanía para que se comprenda que tienen, en estos sectores, que tienen una forma diferente, o puede haber una forma diferente de manejar esta situación. No es fácil, Janet, en absoluto, no es sencillo este tema. Sin embargo, las actividades que se vienen generando, que venimos trabajando en el día a día, en el mes a mes, nos ha permitido de alguna manera generar esa conciencia donde podemos tener la gran posibilidad de que estos sectores puedan desarrollar una actividad económica sin necesidad de llegar a generar esta expansión por un lado y generar esta minería ilegal por otro lado. Pero la realidad y en la práctica, señor alcalde, y lo que se ha producido en otras zonas también, en otros países también, es que mientras más se restringe a la minería legal, que es la que está controlada por la autoridad, que es la que está controlada, digamos, por las normas nacionales e internacionales, la que más se expande es la minería ilegal. En el fondo, usted mismo dice, combatir la minería ilegal es muy difícil. ¿Cómo va a ser para que no crezca una vez los grandes y los legales están prohibidos? Primero, es una zona delimitada, y eso es importante, son zonas delimitadas en cada una de las cuencas de nuestros ríos, que eso es fundamental. Esta delimitación ha sido realizada de una manera técnica. Número dos, en algunos de los casos el metal, el oro, el cobre, la plata, no se encuentra a escasos centímetros o pocos metros de la superficie, están realmente en la parte muy interior, 40, 50 metros, y para que la minería ilegal pueda generarse en esos espacios, la inversión que tendrían que hacerlo no les es justificable, no les es rentable. Entonces, hay que irse, son fundamentales. En algunos otros sectores posiblemente sí tengamos minerales relativamente cerca de la superficie y ahí es donde debemos seguir concentrando precisamente nuestros esfuerzos para que no se lleguen a dar. Pero si ahora no han logrado controlar, ¿cómo va a lograr controlar a futuro? Bueno, eso es un trabajo diario, mi estimada Janet, no es un tema, insisto, de la noche a la mañana, ya lo venimos haciendo, esto hay que continuar en un trabajo mancomunado, no es solamente una alcalde de Cuenca, es una decisión de la colectividad, de la comunidad, y en eso estamos trabajando, y por eso es que una vez más la consulta es fundamental, porque ahí vamos a tener claridad qué porcentaje de la población, que estoy seguro que será el 90 o más % de los mismos, estarán de acuerdo en proteger, y con base en eso incluso los recursos que sean necesarios tendremos que destinarlos para que pueda precautelarse estas zonas. Estoy convencido una vez más que la ciudadanía, en su legítimo derecho democrático, nos permitirá en un momento dado incluso generar los recursos necesarios para el cuidado. Ahora, este no es el primer problema que tiene la minería legal y a gran escala en nuestro país. Vienen sucediendo una serie de cuestiones en la parte legal, en la parte de seguridad jurídica, en la parte de antimineros, antiminería en el país. Este nuevo evento realmente es algo que lo toman como un golpe más. ¿Usted está consciente de que las dos grandes mineras que están en la zona podrían simplemente decir, bueno, aquí no hay garantías, aquí realmente esto cambia todos los días, nos vamos? ¿Y usted estaría preparado y dispuesto para enfrentar las demandas internacionales que se podrían venir en contra del país? O sea, asumir su responsabilidad, no tanto en lo económico, pero como político. Completamente, mi estimada señora, completamente. Una vez más, no estamos en contra de la minería, hablo a título personal.
Jamás hemos dicho que hemos estado en contra de la minería. Lamentamos profundamente que esas concesiones se encuentren en las zonas de recarga hídrica o en las fuentes de agua donde realmente para Cuenca es fundamental. De ahí nacen nuestros ríos, de ahí nacen cada una de las vertientes que nos permiten no solamente tener el agua para el consumo humano, sino también abrevaderos, también nos permite el riego para los cultivos. En fin, es para nosotros fundamental. Mientras exista una pequeña probabilidad de contaminación, el riesgo es demasiadamente elevado para nosotros jugárnosla, si me permite esa expresión. Estamos completamente conscientes de lo que puede suceder. Entendemos que el país necesita inversión, pero no podemos sopesar una inversión que se puede dar en un momento dado con ese riesgo en que el caso se contaminen las fuentes de agua y por lo tanto toda la ciudad de Cuenca, no es un sector, toda la ciudad de Cuenca pueda verse afectada. Ahora, ¿ha estado usted alguna vez en un proyecto minero en donde usted pueda ser testigo vivo, directo de cómo se hacen ahora, cómo se hace hoy la minería, como para poder comprobar quién dice la verdad? Porque los grandes proyectos manifiestan tener toda la tecnología en este momento a disposición del Ecuador para poder proteger esas fuentes hídricas. Además de lo que consulté, ningún proyecto en este momento está sobre una de las fuentes hídricas o está con el riesgo de afectar alguna de las fuentes hídricas. Entonces, ¿usted ha visitado alguna de esas empresas para poder confirmar que realmente ellos contaminan o es que existe el riesgo de que haya una contaminación del ambiente o del agua, como usted ha planteado en esta consulta? He podido visitar la zona, no a las empresas porque están en fase de exploración, no están en fase de explotación, entonces mal podríamos decir que están generando ya una práctica o no. Pero tengo que decirles, Janet, no ha sido una, han sido varias veces que nos hemos reunido con los representantes de esas empresas para precisamente darles esa posibilidad de que nos puedan explicar técnicamente. Incluso existe una contratación a la Universidad de Cuenca, a la empresa pública de la Universidad de Cuenca, para que generen unos estudios para precisamente evidenciar si es que hay o no, los cuales ni siquiera todavía han podido avanzar en gran medida y por lo tanto no tenemos esa certeza de un ente independiente como es de la academia para que pueda comprobar con esa certeza incluso que le digo de que hay una contaminación. Les he preguntado frontalmente, con mucho respeto a cada uno de ellos, si ellos pueden garantizar que efectivamente no va a existir una contaminación y ellos claramente me han dicho que no pueden garantizar eso. Sí, tienen la tecnología, tienen el conocimiento, la experticia, pero no pueden garantizar que en un momento dado no pueda llegar fuentes de agua. Y ese es el riesgo mayor que tenemos, estimada Janet. Insisto, si es que la probabilidad sea muy pequeña, así sea muy pequeña, el riesgo es sumamente grande para lo que significa las fuentes de agua para la ciudad de Cuenca. No estamos hablando de una zona que no es habitada, no estamos hablando de una zona donde no existe realmente una población importante, estamos hablando de la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad del país, 600,000 habitantes que en un momento dado podrían llegar a complicar su sistema de agua potable, riego y, por supuesto, abrevaderos para animales. Un apunte nada más, cuando le decía que si no ha visitado alguna de las empresas, pues me refería a las que están funcionando. Hay dos grandes proyectos en nuestro país que en este momento ya están en fase de explotación y que pueden demostrar fácilmente si es que, cuál es el tratamiento que le dan al agua, por ejemplo, al agua que está alrededor de esos proyectos, o cuál es la utilización del agua, cuál es el sistema para utilizar el agua y si es verdad que toman el agua y la descontaminan o la purifican antes de que puedan regresar a alguna fuente de río, antes de que vuelvan a regresar a un río. Eso era lo que le preguntaba, pero está claro que no. La otra pregunta que le iba a hacer es si usted les aclaró a las personas que están apoyando esta consulta popular que los proyectos que fueron los que causaron polémica y que se decían que estaban alrededor de una fuente de agua que iba a contaminar el agua de Cuenca no se tocan, porque la consulta es para de aquí a futuro. Los proyectos que ya están ahí y que no quieran irse por voluntad propia, se van a quedar ahí y van a seguir haciendo esa explotación. Este trabajo, mi estimada Janet, se lo viene realizando durante muchísimo tiempo, incluso existen colectivos, organizaciones que lo vienen trabajando desde, insisto, hace mucho tiempo atrás. Existe claramente lo que usted indica, ese dictamen de la Corte que dice hacia adelante, pero las preguntas son claras. Explotación. Este momento, en la fase que se encuentran, es de exploración. Por lo tanto, es evidente y claramente, demostrable que nosotros estamos hablando de la explotación. Ni siquiera estamos hablando de la concesión y de la exploración. En el caso de que los ciudadanos se manifiesten en las urnas en que no están a favor de la explotación,
así tengamos las concesiones, así tengamos la fase de exploración, no se podrá explotar porque eso es lo que el pueblo decidirá en urnas, si es que efectivamente así lo decide, estamos convencidos que así será. Y eso es lo que podría generar demandas internacionales en contra del Ecuador. Seguramente es un riesgo grande que todos estamos corriendo, mi estimada Janet, pero una vez más, no se trata aquí de mil millones o 100.000 millones de dólares, lo que fuese. Estamos hablando de la salud de la vida de una población importante, así sea chiquita, no los 600.000, así sean 5.000, así sean 1.000. Estamos hablando de la vida de las personas. Entendemos que el país necesita recursos. Estamos totalmente claros que el país necesita inversión. Sin embargo, creemos que puede existir otro tipo de inversión u otras zonas donde no vayan a afectar la salud y la vida de nuestros queridos, no conciudadanos, en este caso incluso de nuestros queridos compatriotas. Justamente es allá, y esta es mi última pregunta, precisamente la minería se constituye o se plantea como una fuente de importantes recursos para nuestro país, incluso para su provincia. Si usted en este momento le cierra las puertas a la minería como lo está haciendo, ¿qué alternativas presenta para darle trabajo a la gente, para darle ingresos a la gente, para generar actividades que generen ingresos tan importantes como en este momento plantea generar la minería en nuestro país? Gracias por su consulta, estimada Janet, muy importante. En primer lugar, Cuenca no ha recibido a lo largo de este tiempo ningún tipo de beneficio de la minería, entonces no es una expectativa. Venido haciendo más bien es un trabajo importante en cuanto a la consecución de créditos, a la inversión privada. De hecho, esta semana estaremos firmando precisamente con el conjunto de las cámaras, especialmente la Cámara de Reconstrucción, una ordenanza transitoria que nos permitirá generar inversiones importantes. Nosotros hemos conseguido créditos que van a bordear alrededor de 200 millones de dólares. Tenemos esa posibilidad cierta que le comentaba con las empresas privadas a nivel de construcción, que son cerca de 150 millones de dólares adicionales. Nosotros estamos haciendo lo que se tiene que hacer en administración pública para garantizar, por un lado, efectivamente la posibilidad de reactivación económica, incrementar el empleo, pero para el otro lado, precautelar la salud, la vida y, por supuesto, pensar no en nosotros, sino pensar en las nuevas generaciones que vendrán después de nosotros y que estarán realmente satisfechos de saber que hubo un grupo de ciudadanos que estuvieron pendientes de cuidar su vida, de cuidar su salud. Esas inversiones que usted manifiesta están ya en camino, según usted afirma. ¿Hacia qué sectores se irían y cuántos empleos piensa usted generar? Principalmente en la parte pública es obra pública que es necesaria generar a través de temas viales, a través de agua de alcantarillado. Desde la parte privada son procesos de inversión de lo que sería construcción de casas, departamentos, unidades habitacionales, comerciales, etcétera. Le pongo solamente el dato de un programa que se llama Cuenca Unida, en el cual va a tener una inversión, ya arrancamos, pero en su globalidad van a ser 50 millones de dólares. Este genera alrededor de 8.000 empleos directos y cerca de 28.000 empleos directos. Sabemos que la construcción es uno de los elementos que más dinamiza la economía en cuanto a trabajo directo e indirecto. Es solamente uno de los ejemplos que le acabo de comentar, que tiene 50 millones de dólares ya conseguidos, ya suscritos y que estamos arrancando. Sí, usted está consciente que usted estaría planteando un programa local y estaría, digamos, pues afectando un proyecto que podría generar empleo a nivel nacional. Una vez más, mi estimada Janet, estamos extremadamente conscientes de lo que esto significa, pero para nosotros es más importante y somos coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y lo que hacemos. Para nosotros es mucho, pero mucho más importante saber que podemos precautelar las fuentes de agua, precautelar nuestras zonas de recarga hídrica, porque de ahí en más podemos generar cualquier tipo de actividad. Sin esa cierta posibilidad, si en algún momento llegase a contaminarse, no habrá absolutamente ningún dinero, la cantidad que fuese, que pueda recuperar la calidad de vida que tenemos los cuencanos. Alcalde Palacios, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un buen día. Siempre es un gusto saludarles, Janet. Un abrazo muy fuerte.